El pueblo de San Francisco Acuautla, en Ixtapaluca, entre exhaciendas, mitos y leyendas. La ex hacienda de San Francisco Acuautla. La hacienda de San Francisco Acuautla se formó como consecuencia de la gran propiedad de Chalco desde 1770 a 1870. Dotada con una extensión de 50 caballerías, es decir 2.139 hectáreas, su vocación fue la producción de maíz, trigo, cebada y frijol. Contaba con un hato ganadero de 140 vacas, 1.200 cabras y 63 borregos, además de producir 300 barriles de pulque a finales del siglo XIX. En 1915, antes de ser afectada por el reparto agrario, aún contaba con 1.800 hectáreas. La ex hacienda de San Francisco Acuautla fue una hacienda de gran importancia en la zona de Ixtapaluca, en el Estado de México. Actualmente, gran parte de sus instalaciones forman parte del Colegio Ameyali. La hacienda era propiedad del señor Cándido Marroquín antes de ser expropiada, y dotaba a varios ejidos de la región con agua. La localidad de San Francisco Acuautla ha sido testigo de dos grandes procesos históricos. El primero, a manos de la orden franciscana que se encargó de evangelizar a los pobladores con la imagen de San Francisco de Asís, como mediador de la orden franciscana, dejando a los aculcas a merced de los conquistadores. Cabe mencionar que la imagen religiosa utilizada en este proceso aún se encuentra en la capilla central del pueblo. Como evidencia de la evangelización y de la mezcla de estas dos culturas, queda como testigo de este proceso de mestizaje el nombre mismo de la localidad, San Francisco Acuautla. El segundo proceso histórico importante fue la Revolución Mexicana, que, al derrocar el orden de los hacendados, permitió que los pobladores de San Francisco Acuautla lograran emanciparse de una de las haciendas más grandes de la zona oriente que existió desde el periodo colonial. Una hacienda que, a palabras de cronistas del municipio, habría abarcado parte de lo que actualmente conocemos como el municipio de Texcoco, Ixtapaluca, Chalco y Tlalmanalco. Los restos de la cabecera de la hacienda aún se conservan dentro de la localidad, ya que se utilizan actualmente como colegio de educación básica. De acuerdo con los comisarios ejidales, las principales actividades económicas fueron el cultivo de temporal de maíz, cebada, trigo, que actualmente aún se practican, y la producción de pulque. En cuanto a la ganadería, son de tipo equino, vacuno, bovino. Además de actividades mineras, con la especialización en la extracción de materiales de construcción. Fue hasta la Revolución Mexicana cuando la hacienda pudo ser administrada por generales del Ejército Militar Nacional. Los principales apellidos de los administradores son los mismos que actualmente conforman la población originaria del pueblo, que son los Ramírez, Ortiz, Santana e Higuera, por mencionar los más destacados. Con el grito de tierra y libertad, un habitante nativo de San Francisco Acuautla llamado Julio López Chávez, a quien se le atribuye el primer movimiento de revolución en el país, logró la emancipación de los pobladores de San Francisco de las medidas inequitativas para pagar tributo a las haciendas, adquiriendo así su reparto de tierras ejidales.
varios años antes que el legendario Emiliano Zapata. Leyendas. Las siguientes historias involucran una gran casa que está ubicada en la parte trasera de la parroquia de San Francisco de Asís. El burdel del terror. En este lugar en otra época, dicha casa sirvió como burdel. Al llegar la independencia de México, este lugar era la sensación del pueblo. Pero la guerra las alcanzó y fueron asesinadas todas las jóvenes que daban sus servicios. A partir de ese momento, se narra que se aparecen de forma constante paradas cerca de la casa en un poste, ofreciendo sus servicios, y aquel que los acepta después aparece seco, sin una gota de sangre. El Rincón del Diablo. Otra historia nos cuenta de los integrantes de una familia que eran muy avariciosos, que no querían que sus bienes se perdieran o fueran a dar en manos ajenas a la familia, decidieron casarse entre la propia familia. Por lo que en el pueblo eran mal vistos y decían que eran hijos del diablo. En la misma casa, sucedieron otros acontecimientos, los cuales dieron inicio a que se le llamara el Rincón del Diablo. La leyenda del charro negro. Se dice que en aquella casa salía galopando un corcel negro, montado por un charro de gran porte, que cuando el caballo tocaba el piso, salía fuego de sus pezuñas. Al oírlo y verlo era escalofriante. Y se cuenta que todavía en los años 60 se escuchaban las pezuñas de aquel corcel negro galopar. El charro negro vaga en busca de hombres solitarios y desesperados, a quienes se les aparece ataviado de negro y cabalgando su equino con ojos de fuego para ofrecerles fortuna a cambio de su descanso eterno o de su alma. El cerdo diabólico encadenado. También se cuenta la historia de un cerdo que traía entre sus patas una cadena y que al caminar las arrastraba. El sonido hacía que el miedo penetrara hasta los huesos. Muchos pobladores lo han visto y como es un animal muy atractivo lo han querido atrapar, persiguiéndolo hasta la barranca, pero se desvanece en la oscuridad, haciendo que sus captores caigan a la barranca. Pocos son los que han sobrevivido a esta experiencia. La leyenda de la Llorona. Dicen que es una de las mujeres que en ese lugar fueron asesinadas. A muchos hombres, en especial a los alcohólicos, los han asustado. Se dice que sale de la barranca, dando saltos de lado a lado. Los que la han visto dicen que flota y que emite un lamento que congela de miedo. A algunos pobladores los ha seguido hasta su casa, a otros los duerme y cuando estos despiertan, encuentran sus ropas lavadas y planchadas, pero con un aroma fétido. Esta leyenda, cuentan, sucede hasta la actualidad.
Referencias.